delito de tenencia ilegal de armas. O sea, lo que antes eran actos preparatorios no punibles, porque los actos preparatorios eran no punibles, ¿cierto? Claro. Entonces, esos actos preparatorios no punibles hoy día se han tipificado como delitos autónomos. Si a una persona le encuentran con planos, croquis, seguimientos, ¿qué cosa es? Marcaje, reglaje, delito independiente. ¿De acuerdo? Entonces eso es recién desde ahora, porque antes esa figura no existía, como tal por lo menos. Como figura punible existía el marcaje, el reglaje, pero eran conductas atípicas. Eran conductas que no merecían reproche penal, porque los actos preparatorios, por regla, no eran considerados delito. Claro, ustedes van a decir, ¿y desde cuándo surgen estas ideas que se han plasmado en la norma de reprimir ya fase interna y actos preparatorios? Desde que se adelantó la barrera punitiva, pues, desde que el derecho penal decidió llegar antes de que se consume el delito. Yo voy a llegar antes de que la persona esté muerta. Voy a llegar antes de que lo haya hecho, antes de que hayan hecho la droga. ¿Cuándo llego? Cuando están conspirando. ¿Para qué? Para dar una respuesta punitiva mucho más efectiva, ¿cierto? Claro, algunos del viejo modelo, imagínense a nuestros profesores en la San Martín, a Raúl Peña Cabrera, a, no sé pues, los que me enseñaron a mí, por ejemplo, al Chucho Portocarrero, a Luchito Bramón Arias, papá, ¿no? Si hablas con ellos, al viejo Roy Freire, ¿no? Que todos recordamos. Si ellos les hablas y les dices, hoy día se ha adelantado la barrera punitiva de manera tal que ya se castigan actos preparatorios, ya se castiga fase interna, ellos nos dirían, eso es derecho penal del enemigo. Eso es derecho penal abusivo, arbitrario, que afecta el principio de lesividad. Porque ¿qué lesividad hay en fase interna? ¿Qué lesividad hay en fase de actos preparatorios o no? Porque para ellos era un dogma sagrado en materia penal, principio de lesividad. Para que se cometa un delito se tendría que haber puesto en peligro o haberse afectado un bien jurídico. Y con fase interna, con preparatorios, ni se afecta ni se pone en peligro nada, ¿cierto? Entonces ese dogma sagrado que para los penalistas de antaño era la fase interna, no lo podrían entender que hoy día se está tipificando como delito. Pero al interior del Ministerio Público y a nivel judicial todavía existen quienes rechazan la fase interna, sí, actos preparatorios. Pero ya no podrían hoy día hacerlo, ¿sabe por qué? Porque ya la fase interna y los actos preparatorios están tipificados como delito por norma precisa. Y si yo como fiscal lo acuso por ese delito y el juez se niega a condenarlo con el argumento de que para él no es delito, estaría cometiendo prevaricato o no. Porque ya hay norma expresa. Ya hay texto expreso y claro de la ley que dice que el reglaje es delito del marcaje también. Y delito independiente, delito específico además. Claro. Y la conspiración para el terrorismo, la apología para el terrorismo, la socialista para delinquir están establecidas como delitos, ¿cierto? Entonces, aun cuando ese juez, como dice el doctor, se resista a esto por su escuela, por su vieja formación y diga principio de lesividad, ¿no? Va a tener que aplicarlo. Porque de lo contrario me tendría que hacer toda una sustentación de un control difuso o de un control de convencionalidad para ir a aplicar, ¿cierto? Porque si no hace eso y simplemente inaplica porque no le parece, ahí nos meteríamos en un problema serio. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, hasta allí, digamos, lo nuevo. Lo que siempre ha habido es la tentativa. ¿Y cuándo hay tentativa? Cuando no hay consumación. Porque si hay consumación no hay tentativa. ¿Se entiende eso? Claro. Porque si hay consumación no hay tentativa. Porque si el delito se consumó no hay tentativa. La tentativa y la consumación son como el agua y el aceite. Si hay consumación jamás hay tentativa. Porque el delito se consumó. Y si hay tentativa es porque no ha habido la consumación del delito. ¿De acuerdo? Pero ¿en qué momento pasa la tentativa? El delito se quedó en tentativa cuando por alguna razón se empezó a cometer, se salió de actos preparatorios, se empezó a cometer, pero no se consumó. O sea, ¿qué es tentativa? Salir de actos preparatorios, ¿cierto? Empezar a cometer, pero no se consumó. Por razones exógenas, no se consuma
Por dos razones no se puede consumar el delito. ¿Qué es lo que usted comentaba hace un momento? Hace unos minutos. Usted hablaba de tentativa acabada y la inacabada. ¿Cuándo es la tentativa acabada? Cuando la gente hace todo lo que tiene que hacer, pero el delito no se llega a consumar. La doctora me quería envenenar hoy día para no pagarme por la clase, así que me prepara el café. ¿Cierto? Me prepara el café, me da el café, yo me lo tomo. ¿Hizo todo lo que tenía que hacer o no? Sí. Le puso el veneno, movió con bastante azúcar para que No lo sintiera. no lo sintiera, ¿cierto? Yo me lo tomé, pero ¿saben qué? Se confundió de taza, le trajo la que no tenía el veneno. No, sí me trajo la que tenía el veneno, pero era un veneno marca Acme. Un veneno que no tenía potencia suficiente porque le habían estafado a la doctora. Le habían metido un veneno hechizo. Pregunto, ¿y hizo todo lo que tenía que hacer o no? Sí. Claro. Tentativa acabada. Después miraremos No hubo resultado. si es punible o no punible, pero es tentativa acabada. Pues mira qué hizo, todo lo que tenía que Todo lo que tenía que hacer. hacer. ¿De acuerdo? Una preguntita. Sí, Ahora que estamos hablando sobre fase interna, sí. no sé si escuché bien, pero hay una película de Cantinflas donde el fiscal, ahí está el detalle, el fiscal dice, él se levantó, lo pensó, se fue a la tienda, compró el arma, acechó a su víctima y la mató. Ajá. Entonces, toda la fase ha delinquido, Claro, por lo y cual debe ser sancionado. Entonces yo me pregunto, si lo pensó entonces la fase externa, Pero esa vez no. en esa época ya estaba, digamos en México, la fase interna, ah, porque él dijo lo pensó. sí, lo pensó. Claro, lo que pasa es que la fase interna siempre ha sido relevante, desde siempre, pero no para efectos de sancionarla, Ya. sino si se probaba la fase interna, ¿cierto? ¿Qué se demostraba? Dolo. Si yo pruebo fase de actos preparatorios, ¿qué cosa demuestro? Para la prueba, ¿es importante actos preparatorios o no? Sí, claro. Que si yo me fui a la casa de mi suegra, llevando mi cuchillo desde mi casa, ¿qué cosa puedo con eso inferir? ¿Que fue un acto de momento el matar a mi suegra o que ella lo había premeditado? Yo lo había premeditado. Porque me fui de mi casa llevando ¿qué? El cuchillo. Ajá, entonces los actos preparatorios desde siempre han sido relevantes y la fase interna también para acreditar intención, para acreditar dolo, ¿cierto? Ya. Pero no como para fundarte responsabilidad penal, Lo que sí sucede ahora. lo que sí sucede ahora. Ya. O sea, en ese tiempo se mencionaban los actos preparatorios, se mencionaba la fase Interno. interna, pero ¿para qué? Para decirte que premeditaste. Ya. O sea, para que no puedas alegar emoción violenta. En ese momento se me ocurrió, entré en trompo, colapsé y cogí lo que tenía, ¿no? Y acá le dije, no, señor, no ha sido así, porque usted ya llevó el cuchillo. Cuchillo. Y si usted llevó el cuchillo es ¿por qué? Ya tuvo la intención. Exactamente, porque ella tenía representado en su mente esa voluntad criminal, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos. Entonces la tentativa les había dicho que era de dos clases, ¿no? Tentativa acabada y tentativa Inacabada. inacabada. Acabada es cuando yo hago todo lo que tengo que hacer para que se consume el hecho, pero el hecho no se consume. Y la tentativa inacabada, no llego a hacer todo lo que tengo que hacer. Por ejemplo, en este momento saco el arma y le apunto a usted y digo, usted morirá por preguntarme repetidas veces, ¿cierto? Gatillo, el seguro del arma y el doctor se abalanza y me tumba la pistola. ¿Qué es? ¿Tentativa acabada o inacabada? Inacabado. Inacabada, porque yo no llegué a hacer todo lo que tenía que hacer. No percuté el disparo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le disparo al doctor varias veces, pero con tan mala puntería que con ninguna le doy? ¿Acabada o inacabada? Acabado. Acabada. Acabada. Hice todo lo que tenía que hacer, disparé varias veces, pero esta persona es malo disparando, no le di. ¿Cierto? ¿Y cuál era inacabada? Cuando yo no llegué a hacer los actos, Preparatorios. No. los
los actos Necesarios necesarios. para que se consuma el... Exactamente. Esa es la diferencia entre tentativa acabada y tentativa inacabada. El problema fundamental en tentativa no pasa por diferenciar tentativa acabada de inacabada. El problema fundamental en tentativa pasa por entender desde qué momento estoy en tentativa. Desde qué momento ya salí de actos preparatorios y estoy en tentativa. No sé si me entienden. Sí. O sea, cuando estoy en tentativa, ya salí de actos preparatorios. Y esta discusión se armó, por ejemplo, en el caso de Arlet Contreras, recordarán ustedes. ¿Se acuerdan de Arlet? La que la jalaron del... La chica que la jalaron el cabello, el tipo desnudo, En el 8. el famoso caso del loco Calazo, Ya, ya. que la arrastra por el piso y la lleva a la habitación. ¿Me entienden? Ahí la discusión era, entre otras, porque había varias discusiones en ese caso, una discusión era si esa conducta de Pozo, de Adrián Pozo, que le jalaba a Arlet Contreras con dirección a una habitación del hotel, era una conducta tentativa de algo o era simplemente actos preparatorios. ¿Se entiende? Porque cierto penalista decía, si un tipo está parado